Agradezco la invitación a participar en este Congreso de Universidades y Educación Inclusiva. Soy Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de León, de la Facultad de Educación. El título de mi intervención es Migraciones y refugiados, el papel de los centros educativos ante la situación actual. Vivimos en tiempos de pandemia. El director médico de un hospital de Bombay nos decía hace poco, la distancia social es un privilegio. Significa que vives en una casa lo bastante grande como para poder practicarla. Lavarse las manos también es un privilegio. Significa que tienes acceso a agua corriente. Los desinfectantes de manos son un privilegio. Significa que tienes dinero para comprarlos. El confinamiento es un privilegio. Significa que puedes permitirte estar en casa. Las mayorías de las formas de mantener a rayas el coronavirus solo son accesibles para los que tienen recursos. En definitiva, una enfermedad que ha sido propagada por los ricos en todo el mundo, con su turismo y sus negocios, va a matar a millones de pobres. ¿Por qué cito aquí al doctor Jagadas Hiremat? Porque no puede haber educación inclusiva si no somos capaces de empatizar, es decir, de calzar las babuchas del otro, de mirar la vida desde la perspectiva de los excluidos. Es la regla de la inversión que se utiliza en el feminismo o la interculturalidad. Esta regla nos lleva a constatar que la crisis de los refugiados ha pasado de estar en el centro del debate político a agonizar en las páginas de sucesos. La Unión Europea había comprometido acoger a 180.000 personas. A día de hoy, Europa ha reubicado a menos de 2.000 personas. Quienes logran alcanzar suelo europeo, de hecho, son deportados. Ahora, con el COVID-19, se levantan mayores fronteras al inmigrante, no al turista que es acogido con entusiasmo. Si vienes de un país rico, se te abren las puertas y te agasajan los empresarios de la hostelería y las grandes cadenas de hoteles. Si vienes de un país pobre, se te deja morir en el Mediterráneo o se te expulsa cuanto antes. Este gran viraje del discurso humanitario de la Unión Europea es impulsado actualmente por el auge de los partidos fascistas, que insisten en convertir a los extranjeros en los chivos expiatorios de la crisis económica e incluso, ahora mismo, sanitaria con el COVID-19. Los gobiernos conservadores, liberales y socialdemócratas europeos están igualmente compitiendo por ver quién blinda más sus fronteras y fomentan la industria de la expulsión de quienes piden refugio, huyendo de las situaciones de guerra y de crisis que los países occidentales hemos contribuido a crear o instigar. La ideología ultraderechista, que ha conseguido ya un quinto de los 736 eurodiputados del Parlamento Europeo, se está expandiendo por Europa, reorientando cada vez más las posiciones ideológicas conservadoras, liberales y socialliberales, que buscando no perder el voto de los sectores más conservadores, reivindica mayor control, los derechos para los nuestros, con el lema de la defensa de la identidad amenazada por los de fuera. De esta forma, paso a paso, escaño a escaño, ley a ley, se va consolidando un estado de opinión que ha cristalizado en la denominada Directiva de la Vergüenza, un ejemplo de la impunidad con la que se construye toda una legislación y normativa europea xenófoba y abiertamente racista que viola numerosos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa que todos proclamamos. No solo la Declaración de los Derechos Humanos, sino varios tratados internacionales, mientras se hacen simultáneamente declaraciones y normativas educativas y sociales de pretendida orientación intercultural e inclusiva en ese mismo espacio europeo. Desde la escuela nos tenemos que preguntar, ¿cómo podemos educar interculturalmente en este contexto, con estas prácticas, entre comillas, legales, que afectan a buena parte de las familias de nuestro alumnado y a muchos chicos y chicas que tenemos en nuestras aulas? De esta forma, para el turista del mundo enriquecido, se desmantelan las fronteras nacionales, tal como sucedió para las mercancías, para el capital, para las finanzas mundiales. Incluso ahora con el COVID, se asegura que son la salvación de la economía del país.
que los turistas vienen a traernos riqueza confundiendo al país con los intereses de las compañías y el negocio de los empresarios del turismo. Mientras, para el habitante de la parte del mundo empobrecida, los muros se están volviendo cada vez más altos. Es verdad que los turistas viajan a voluntad, que se les seduce para que viajen incluso sin medidas de protección ni cuarentenas de ningún tipo, mientras los migrantes en ocasiones pagan más por la superpoblada tercera clase de una patera que otros por los lujos dorados de la business class. Se les recibe con el entrecejo fruncido, a veces los detienen y generalmente los deportan. Llegan concebidos como mano de obra barata, destinados solo a determinados sectores laborales, como hemos visto recientemente. Aquellos sectores que son repetitivos, tediosos, penosamente agotadores, mentalmente aburridos o socialmente degradantes y que tienen además una molesta connotación de inferioridad social. Para este tipo de trabajos, para ellos es necesaria la gente pobre, un suministro y una reposición constante en continuo y respetuoso sometimiento, como decía Kenneth Galbraith. La gestión de la migración, entre comillas, se ha centrado así entre la perspectiva del beneficio del mercado y la perspectiva de la seguridad policial, control de fronteras, orden público. Esto ha llevado años de construcción jurídica y social de una noción de migrante como persona trabajadora extranjera sometida a una condición de inestabilidad y vulnerabilidad permanente, solo admitidos en los nichos laborales en los que no se cuenta con mano de obra nacional, que solo vienen para hacer su trabajo y deben ser devueltos a su país después, por lo que todos los demás acaban siendo ilegales. Lo cierto es que esta migración es la cara oculta de las políticas que llamamos de libre comercio. Las personas no hipotecan su futuro y se juegan la vida en el paso de las fronteras solo porque ambicionan mejorar un poco. Lo hacen porque los cambios en su país los han dejado sin trabajo, sin tierras, sin oportunidades. Tierras de cultivo convertidas en fábricas dedicadas a la exportación o en grandes plantaciones industriales o inundadas por presas gigantes. Lugares saqueados con el apoyo de los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, la OMC, el Banco Mundial, al servicio estos de sus multinacionales, por la codicia del coltán, por los diamantes, el oro, ahora el agua o la soja. Son, dicen, los efectos colaterales en el juego de libre comercio, donde los poderosos imponen sus reglas y blindan sus fronteras cuando los empobrecidos por ellos siguen la pista a las riquezas de sus países hasta el norte. Nos hemos relacionado así históricamente no desde la lógica del encuentro, sino desde la lógica de la dominación y el saqueo con el sur. Y miles de años de relaciones asimétricas y de desvalorización sistemática del diferente han configurado nuestra percepción del otro como inferior, con el que solo cabe la asimilación o el rechazo, pero no un verdadero diálogo en igualdad. Así la cultura dominante, que parece ser siempre la nuestra, solo se admira a sí misma y transforma el diálogo milenario y enriquecedor en un monólogo cultural en el que el otro solo es visto como un menor entre comillas a proteger o un peligro a conjurar. Es el denominado racismo de baja intensidad, aquel que se expresa de una forma menos explícita, más solapada y con altos componentes culturales, simbólicos y de resistencia encubierta frente a la diversidad. No es de extrañar, por tanto, que este clima se traslade casi por ósmosis al entorno educativo, donde el modelo de educación compensatoria o las aulas segregadas de enlace o de inmersión lingüística, como se denomina en cada comunidad, traducen que ser diferente representa un estigma que se debe procurar solucionar tan pronto como sea posible. El problema de la inclusión educativa intercultural no es un problema del alumnado, sino más bien de la sociedad y de las instituciones educativas. Una sociedad y unas políticas sociales y educativas que están consolidando un muro defensivo
un muro mental, un muro social, un muro laboral, un muro económico, un muro político, legal, en definitiva, estructural, que impide real y efectivamente una sociedad mestiza. A pesar de que esto se proclame en los discursos públicos o en las introducciones de las normativas educativas o en las declaraciones oficiales. Seguro que han visto el anuncio del coche de la marca Mercedes. Un niño, a la salida del colegio, se monta en el coche con su padre y le pregunta: «Papá, ¿sabes que mi amiga Nerea es negra?». El padre contesta con un previsible: «Claro, claro, claro que lo sabía». Y el niño confiesa: «Pues yo no». Cuando nacemos, no nacemos viendo diferencias por el color de piel, por la forma de vestir, por la clase social. Lo aprendemos más tarde, nos lo enseñan. Una educación intercultural no trata de integrar a los diferentes en nuestra cultura. La pretensión es educar en igualdad a todos y todas para la ciudadanía en el contexto de una sociedad multicultural, mestiza, en la que tenemos todos y todas que aprender a convivir. Por eso la educación intercultural no se dirige a las minorías étnicas o culturales, puesto que todos y todas somos sujetos de una educación intercultural, ya que es fundamental educar a toda la sociedad para convivir con el otro, para convivir con la otra, sea cual sea su diferencia o su cultura. Es una educación para y en la diversidad cultural, y no una educación para los culturalmente diferentes. Esto supone un claro cuestionamiento del etnocentrismo cultural, social, económico y político, y tiende a la búsqueda de puntos comunes y de lugares de encuentro para fomentar el conocimiento mutuo y el desarrollo de formas de convivencia en las que todas las personas se vean representadas. De hecho, supone una lucha activa y politizada en contra de las discriminaciones racistas y xenófobas desde un análisis crítico de las estructuras de poder y de opresión. Porque la mejor educación intercultural es el reconocimiento social, económico y político pleno de las minorías culturales. No podemos seguir respondiendo a los problemas políticos y sociales solo con soluciones educativas. Si no se aborda el contexto social y vital en el que se enmarca la acción educativa de nuestros centros, no tiene ningún sentido las proclamas teóricas de educación intercultural. Porque la interculturalidad no es un problema estrictamente escolar, sino una cuestión de carácter sociopolítico, como dice Xavier Besalú. Esta nueva óptica se traduce en orientaciones y prácticas escolares concretas. La necesidad de preparar a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas para vivir en sociedades realmente mestizas. Un cuestionamiento crítico de la cultura que presentan los currículums escolares, pero a la vez transmitir también una cultura plural en la que estén representadas y valoradas todas las culturas existentes en un ambiente determinado, lo cual no implica un relativismo cultural, sino el respeto por todas las culturas, comprenderlas y criticarlas en el marco de unos derechos humanos comunes y compartidos. Implica también una enseñanza antirracista, no solo a nivel de comportamiento y actitudes, pero también que analice las cuestiones de poder y dominación institucional y estructural, así como los métodos de resistencia a la opresión. Hemos de pasar, en definitiva, de los añadidos culturales, curriculares, a estrategias más globales que posibiliten acciones que impliquen a toda la escuela en su conjunto y al entorno social y político que la rodea. Porque toda educación o es intercultural o no es educación. Desde esta perspectiva, educar interculturalmente es participar en la construcción activa de un mundo más justo y solidario. No es un fin en sí mismo, sino un requisito para avanzar en el respeto y la práctica de los derechos humanos. Educar a partir del otro, de la otra, es y debe ser el nuevo paradigma educativo. En tiempos de auge del fascismo, los centros educativos deben convertirse en espacios de resistencia ante los vetos parentales y la difusión del odio y la xenofobia
del fascismo y de la extrema derecha, y defender los derechos humanos y educar de forma activa y decidida en y para la interculturalidad, el antirracismo y el antifascismo.